¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que te sientas atraído o atraída por unas personas y no por otras? Pues los psicólogos Donald Dutton, O'Datton y Arthur Aron sí que lo han hecho. Siempre se ha pensado que el interés sexual aumenta con las emociones fuertes. Un ejemplo muy representativo de esto serían la clásica pareja de atracadores Bonnie and Clyde. ¿Se imaginan a una pareja unida profundamente en el sentimiento por delinquir? ¿Cómo fue posible que los legendarios Bonnie and Clyde se hayan burlado tantas veces de la ley? Porque hoy siguen siendo recordados por todo el mundo. El etólogo Nico Tinbergen ya observó en su día que en algunas especies de animales se mezclaban las conductas de cortejo con las conductas agresivas. Y es que podría ser que nuestro cerebro confunda la adrenalina con la excitación sexual. Por ejemplo, algunas personas reconocen abiertamente que sienten excitación sexual cuando practican actividades límite, como puede ser tirarse en paracaídas. Para comprobar esta teoría, los dos psicólogos de los que te he hablado al comienzo del vídeo llevaron a cabo un experimento en dos puentes al norte de Canadá, en Vancouver. Ambos puentes se situaban por encima del río Capilano. El puente control era un puente seguro, un puente de madera muy ancho con pasamanos para agarrarte, es decir, un puente que no daba ningún tipo de miedo ni de nada que se le parezca. El puente experimental, ojo con el puente experimental, también conocido como el puente del cañón del Capilano. Un puente colgante de 177 metros de longitud y 1,5 metros de anchura, construido con tablas unidas por cables de alambre. Vamos, que acojona. En el experimento participaron hombres de entre 18 y 35 años. Tenían que pasar por uno de los dos puentes y al final del trayecto, un atractivo entrevistador o entrevistadora les iba a preguntar una serie de cuestiones. La entrevistadora le entregaba a los participantes del puente, del uno y del otro, un breve cuestionario en el que la primera hoja tenían que responder algunas preguntas rutinarias como educación, visitas previas al puente u otras cuestiones sin demasiada importancia. En la segunda hoja del cuestionario le pedía a los participantes que escribieran una historia dramática y breve partiendo de una imagen, esta que puedes ver en pantalla. Se eligió esta imagen porque es completamente carente de contenido sexual. Posteriormente, un grupo de evaluadores expertos lo que harían es, mediante un sistema de puntuación, asignar a la historia un valor numérico de contenido sexual. Por contenido sexual no pienses en cosas demasiado explícitas, sino se buscaban términos como amantes, besos, parejas, novios, etc. Cuando la entrevista o cuestionario era completado, la entrevistadora les agradecía su participación y les daba en un papelito su teléfono y su nombre por si querían volver a contactar en el futuro si tenían alguna duda del experimento o similar. A las personas que habían participado en el puente control les daba un nombre y a las personas que habían participado en el puente experimental les daba otro. De esta manera podían comprobar cuando recibían esas llamadas de vuelta de qué puente habían venido. Con el entrevistador masculino se hizo exactamente lo mismo. Lo primero que se quiso comprobar fue la percepción de miedo y evidentemente no era la misma. Los hombres que habían pasado por el puente experimental, a la pregunta de ¿cuánto miedo crees que pasaría una persona que cruzara este puente? Y tuvieran que dar una puntuación entre el 1 y 100, daban una puntuación de 79. Mientras que aquellos hombres que habían pasado por el puente control daban una puntuación de 18. Y en cuanto a la puntuación de la historia sexual, del contenido de la historia sexual que tenían que desarrollar los participantes, las personas que habían pasado por el puente experimental tenían una media de 2,47 puntos, mientras que las personas que habían pasado por el puente control, 1,41 puntos. Pero algo muy curioso es que estas cifras que te acabo de dar son en el caso de la entrevistadora femenina. Cuando el entrevistador era hombre, las alusiones a las relaciones sexuales en las historias debía ser mucho menor, porque la puntuación que tenían las personas que habían pasado por el grupo experimental eran de 0,80 puntos y en el otro grupo de 0,61 puntos. Está claro que ni un buen puente puede competir con ciertas cosas. Y nos faltaría saber cuánta gente llamó luego a la entrevistadora después de recibir su número de teléfono. Bien, pues en el grupo experimental 9 de 18, es decir, la mitad de las personas le llamaron. Mientras que en el grupo control solamente 2 de 18 hicieron la llamada. Claro, aquí hay muchas variables que yo no sé cómo se han monitorizado o controlado, porque, por ejemplo, de alguna forma, incluso inconsciente, quién sabe si la entrevistadora de alguna forma provocaba, ¿no?, o alimentaba de alguna forma ese contacto más en un grupo que en el otro, porque si no, ese puente debería estar patrocinado por Tinder. Desde ahora todas las citas en el puente de Vancouver. En el caso del entrevistador masculino solamente llamaron 2 personas en el grupo experimental y una en el grupo control. Este experimento ha dado lugar en psicología a uno de los fenómenos más conocidos como es la teoría de la atribución errónea. El primero en hablar sobre modelos de atribución fue Fritz Heider.
Básicamente lo que se postula desde los modelos de atribución es que las personas cometemos errores o tenemos sesgos a la hora de atribuir las consecuencias o las causas de las cosas que pasan. Por ejemplo, tendemos a hacer atribuciones internas del comportamiento de los demás. Por ejemplo, si alguien nos da una mala contestación, va a ser más probable que pensemos que es una persona malhumorada o que le pasa algo con nosotros, pero no que simplemente ha tenido un mal día o cualquier otra circunstancia externa. Y a la inversa, con nuestro comportamiento tendemos más a explicarlo a través de circunstancias externas que internas. Volviendo al experimento y a la teoría de la atribución errónea, lo que sucede aquí es que las personas que cruzan el puente empiezan a sentir mucha adrenalina y esa activación, esa excitación puede ser confundida y pensar o sospechar que en realidad es provocada por la chica, la entrevistadora, cuando en realidad lo que nos está provocando esa emoción ha sido la experiencia anterior. Y esto no quiere decir que la chica no fuese atractiva o no les pudiera llegar a gustar, porque de hecho, si seguimos el experimento, indicaban que sí, que era una tía atractiva, interesante y demás. Lo que sucede es que al sentir nosotros esa adrenalina y colocarlo en la otra persona, la estamos idealizando. Por ejemplo, este fenómeno podría explicar lo que le pasa a muchas personas que se están conociendo y lo que les une, por ejemplo, es el tema de las relaciones sexuales, ¿no? O el consumo de drogas o cualquier otra actividad que sea muy emocionante o muy gratificante. Realmente no es tanto que te esté gustando la otra persona, sino la emoción tan intensa que estás viviendo todo el rato a su lado. Pero ¿qué va a pasar cuando de esa emoción baje y te quedes frente a ella y le conozcas? ¿Te va a gustar de verdad? Pues puede que sí o puede que no. Al comienzo del vídeo te ponía de ejemplo a Bonnie and Clyde, y es que está comprobado que en situaciones de riesgo las personas tendemos a vincularnos de manera más fuerte. Y esto es una opinión personal, pero mi sensación es que como cada vez estamos más estimulados y necesitamos un nivel mayor de emoción para sentirnos cosas porque la vida va más rápido y le demandamos más a la vida, cada vez es más complicado llegar a esas cotas emocionales. Necesitamos más, y cuando eso no pasa comienza el aburrimiento. Y ojo, que con esto no estoy diciendo que tengas que tener relaciones aburridas para que sean sanas. A mí, por ejemplo, me encanta la marcha, pero sí que es verdad que una relación quizás necesita algo más que esa emoción tan intensa. Necesita conexión, necesita vínculo, necesita confianza y necesita intimidad. Aunque también depende del tipo de relación. Hay algunas que simplemente pueden ser divertidas y ya está. Bueno, pues espero que te haya parecido interesante este vídeo. A mí mucho, la verdad. Es una teoría de la que creo que se le puede sacar mucho jugo y puede servir para explicar muchas de las cosas que nos pasan a la hora de relacionarnos. Y nada más, si te ha molado, pues suscríbete, porque voy a seguir compartiendo investigaciones, experimentos o cosas que a mí me parezcan llamativas y que aportan valor. De momento nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Adiós.